Este episodio de Bob Esponja es más aterrador de lo que tú recuerdas, abordando temas como la culpa o el miedo a las consecuencias. El episodio empieza con el inspector de sanidad llegando al crustáceo crujiente. El señor Cangrejo, disfrutando de un baño, se ve alterado por la aparición de este. Rápidamente decide avisar a Bob, con intención de hacer todo lo posible y evitar que el restaurante cierre sus puertas. Bob, entusiasmado, se acerca y atiende al inspector. Este, bastante serio, le responde que quiere una muestra de todo el menú. Dicho esto, el señor Cangrejo y Bob, animados, se disponen a alimentar al inspector con todo tipo de comida. Una vez que el inspector termina de comérselo todo, pide una última cosa, una clásica cangreburger. Instantes después, aparece una noticia de última hora, avisando de un impostor haciéndose pasar por inspector sanitario, disfrutando así de comida gratis. El señor Cangrejo, enfadado, decide contaminar la hamburguesa para el inspector, pero no contento con eso, amenaza a Bob pidiéndole ayuda, o por el contrario, le despedirá. Una escena en la que podemos ver las malas intenciones del señor Cangrejo, y cómo este afecta al pobre e inocente personaje Bob Esponja. El inspector, hambriento, decide darle un mordisco a la hamburguesa, pero justo antes de hacerlo, una mosca entra en su boca, provocando que éste se asfixie. En un giro inesperado y perturbador, podemos ver al señor Cangrejo y Bob riéndose a carcajadas, una reacción totalmente desconcertante, mostrando una crueldad nunca antes vista en ellos. En ese preciso instante, las noticias vuelven a aparecer, comunicando que el falso inspector ha sido encontrado y se encuentra detenido, dando a entender que el inspector es inocente. El señor Cangrejo, con angustia y asustado, se da cuenta de la tragedia que ha causado al ver el hombre desmayado en el suelo. Sometido a tanta presión, decide culpar a Bob por darle la hamburguesa contaminada, y este tan ingenuo cree tener toda la culpa. Así que los dos deciden sacar el cuerpo del restaurante e irse lejos para deshacerse de él enterrándolo bajo tierra, sin que nadie se dé cuenta. Tras ese suceso, el señor Cangrejo, bastante agresivo e intimidante, le deja bien claro a Bob que nadie deberá saber lo ocurrido, ya que esto significaría el fin para los dos, hasta que de repente aparece la policía, preguntándose qué hacen los dos en un lugar tan inhóspito como ese a altas horas de la madrugada. Por si fuera poco, la situación empieza a ponerse cada vez más aterradora, empezando una tormenta en mitad de la noche. En otra escena, se puede ver cómo el cuerpo, medio enterrado, empieza a deslizarse debido a la lluvia. Los policías deciden acercarlos hasta el crustáceo crujiente, pero cuando se quieren dar cuenta, aparece de nuevo el cuerpo del inspector. Aterrorizados y sin saber qué hacer, deciden meter el cuerpo dentro del maletero. Una vez entran en el vehículo, el señor Cangrejo finge no estar asustado. Mientras tanto, Bob, nervioso y casi paralizado, le resulta casi imposible no mencionar el cuerpo del inspector. Cuando llegan, Bob se encarga de dirigirse a la parte trasera para meter el cuerpo en el congelador. Para su sorpresa, parece que la puerta está cerrada. Asustado y solo con el cuerpo a escasos metros de él, se le ocurre esconderlo debajo de su gorro, llevándolo así al congelador por la parte delantera. Todo parece ir bien, hasta que a Bob se le cae el gorro, y para desviar la atención de los policías, el señor Cangrejo, sin pensarlo, abre la caja y les entrega todo el dinero. El problema viene cuando uno de los oficiales pide un refresco, pero al no llevar hielo, decide ir al congelador a buscarlo. El señor Cangrejo, ya entrando en pánico y sin más opciones, impide que revisen la nevera, posándose delante de la puerta. En esa escena, justo a punto de descubrirse la verdad, la oficial dice unas palabras clave en ese momento. Ustedes actúan como si hubieran cometido un homicidio, lo cual hace que el señor Cangrejo, sin aguantar más la tensión, confiesa echándole toda la culpa a Bob, diciendo que fue él quien lo mató. Bob, también asustado, se defiende tratando de incriminar también al señor Cangrejo, diciendo que todo fue idea suya. Los oficiales, sin entender muy bien qué es lo que ocurre, deciden abrir la puerta, que para sorpresa de todos no había nada. En ese momento el inspector, una vez ya recuperada la conciencia, aparece delante de ellos como un muerto viviente. Los oficiales, pensando que es un zombie, lo golpean, pero pronto se dan cuenta que este, en realidad, es el inspector sanitario. El inspector, aturdido en el suelo, finalmente puede presentar la inspección del crustáceo crujiente, demostrando que este ha pasado la inspección, terminando así con un final feliz para todos, saltando de alegría. Viendo este episodio de niños, seguramente lo vimos como un capítulo más, cómico y divertido, pero analizándolo más como adultos y en profundidad, podemos interpretarlo de diversas maneras. El capítulo empieza como un día más en el restaurante, hasta que de repente aparece el inspector sanitario, un sujeto que podríamos interpretar como un problema o obstáculo en nuestra vida. El señor Cangrejo y Bob deciden ofrecerle los mejores platos del menú, pero ante un supuesto engaño creen que el inspector es en realidad un impostor. Una situación que podría haberse tratado con palabras y de forma más calmada. Por lo contrario, vemos hasta dónde es capaz de llegar el señor Cangrejo, con tal de salirse con la suya, tratando de intoxicarlo y amenazando a Bob con ayudarle. Por otro lado, Bob, un personaje amable e inocente, vemos cómo es sucumbido a la culpabilidad, cargando con toda la culpa y enterrando el cuerpo del inspector, algo casi inimaginable para un personaje como este. Una lección que nos da este episodio es cómo la avaricia y la corrupción pueden llevar a una persona a hacer cosas irracionales y poco éticas, y cómo los demás pueden ser mal influenciados debido a estos, cargando con la culpa y el miedo, en vez de asumir las consecuencias actuando de forma responsable. Finalmente estaré leyendo los comentarios, así que me gustaría saber qué opinas de este episodio. Sin más que agregar, me despido por hoy.